Hola Oscar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Diego? Súper bien. Y bueno, y nuevamente nos reunimos y vamos con la segunda parte de la capacitación. Hoy nos Chévere. toca es reglamentos internos. Como lo habíamos comentado al inicio de nuestra primera capacitación, era uno de los puntos que también flaqueaba tu empresa. Entonces, te voy a tratar de dar una pequeña introducción a lo que necesitamos para poder implementar esto en tu empresa. Ok, Ya. Y te voy a presentar este pequeño video, es cortito para poder entender por qué es importante tener un reglamento interno. dale. Bienvenidos al blog de Siglo BPO con las cuentas claras. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el Reglamento Interno de Trabajo. Empecemos hablando sobre qué es. Es un conjunto de normas elaboradas por la empresa en donde determinan las condiciones que deben de sujetarse todos los trabajadores, sean estos empleados u obreros. En este documento los empleadores consignarán las condiciones o reglas de una empresa. Es decir, mediante este instrumento el empleador regula las obligaciones y prohibiciones a que deben de sujetarse los trabajadores. Los aspectos básicos que deben de contener el reglamento interno de trabajo son la hora de ingreso de los trabajadores, las jornadas y horarios de trabajo, normas de control de asistencia al trabajo, normas de permanencia en el puesto conteniendo permisos, licencias e inasistencias, modalidad de los descansos semanales, derechos y obligaciones del empleador, derechos y obligaciones del trabajador, normas tendientes al fomento de la armonía entre los trabajadores y empleadores, medidas disciplinarias. Entendemos por estas las sanciones, persona o dependencia encargada de atender los asuntos laborales, normas sobre la seguridad e higiene en el trabajo y las demás disposiciones que disponga el empleador. ¿Es obligatorio contar con un reglamento interno de trabajo? El artículo 3 del Decreto Supremo 03991 menciona que es obligatorio para todas las empresas que cuenten con más de 100 trabajadores. Cabe resaltar que una empresa con un número menor de trabajadores, si desea, puede contar con un reglamento interno de trabajo. Es más, yo les aconsejo que toda empresa deba de contar con un reglamento interno de trabajo, porque en toda empresa que tenga trabajadores siempre van a ocurrir faltas, permisos, sanciones, bonificaciones, etcétera. Y con ello se puede normar estas situaciones. ¿Quién aprueba el reglamento interno de trabajo? Esto es lo más importante. Su aprobación depende del Ministerio de Trabajo. En otras palabras, el empleador aplicará normas y sanciones aprobadas por el ente máximo de supervisión en materia laboral. Tener en cuenta que en el momento de crear un reglamento interno de trabajo, este debe estar supeditado a las normas laborales vigentes. No puede estar en contra o vulnerar un derecho fundamental del trabajador. Adicional, les recomiendo actualizar el reglamento como mínimo cada 2 años, dependiendo de las sanciones, normas y reglamentos vigentes. Espero que les sea de gran ayuda esta información. No dejen de visitarnos en nuestra... ¿Qué tal, Oscar? Chévere. Ok, Bien entendido, la verdad. ok. Continuando, para poder seguir con este proceso, tenemos de igual manera unos pasos que los tenemos que trabajar para poder llegar al marco estructural de los reglamentos internos. Entonces, lo primero, como vistes al inicio de nuestra anterior capacitación, debemos ya identificar la misión, visión y valores y objetivos de la empresa que van a estar dentro de estos parámetros. Como lo escuchaste en el video anterior, debemos definir el marco legal vigente. Tenemos que establecernos y guiarnos con abogados para poder ver todo lo que está estructurado en el Ministerio de Trabajo, sobre todo tanto para el empleado como para el empleador, poder escribirlo ahí.
para que a final de cuentas todo quede legalizado. Finalmente, una vez que elaboremos este trabajo, se realizará con reuniones de trabajo con todas las áreas jerárquicas, todos los niveles, y en este caso aprueban los proyectos, porque a final de cuentas esto también viene a ser parte de un proyecto. Una vez que contemos con aprobación, se debe publicar y difundir este reglamento a los trabajadores, donde lo puedan ver para que lo puedan identificar. Ellos aconsejan tenerlo cerca siempre. Entonces, lo que había entendido, una vez que ya implementemos estos reglamentos, entregarlo a cada uno de los empleados y tener una copia en este caso en la oficina o tenerlo en los puestos de trabajo. Ok. Interesante, la verdad, sí está muy interesante. Ya. El contenido que debe tener este reglamento, como lo viste en el video anterior, nos pedía la admisión, aprendizaje y delimitación del periodo de prueba, que vendría a ser como los 15 días de prueba que tiene un empleado para poder Ok, ser parte de la empresa. Debe contener las indicaciones o obligaciones en materia de orden y seguridad, la fecha de publicación, vigencia del reglamento interno de trabajo, definición del empleador y del establecimiento, y las normativas que se aplican a los trabajadores accidentales o transitorios. En este caso vendría a ser empleados pasantes o empleados definitivos que van a permanecer en tu empresa. ok. Un pequeño video de igual manera para poder entender las políticas empresariales. ¿Por qué Dale. necesitamos tener esto? Quisiera platicar con ustedes acerca de las políticas empresariales, bien redactadas y mal redactadas. Y para poder entrar en sintonía, me gustaría preguntarte, ¿qué diferencia encuentras tú entre un laberinto y una autopista? El laberinto salida es algo directo, algo rápido. Algo parecido sucede con políticas bien redactadas y políticas mal redactadas. Cuando están mal redactadas, la gente anda buscando y solicita aprobaciones y vistos buenos y que le ayuden a decidir. Cuando ya hay un manual de políticas perfectamente claro, la gente decide, pero a la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque todo está preautorizado. Entonces, me gustaría compartir contigo en esta ocasión 5 puntos por los cuales tú puedes tener autopistas en lugar de laberintos empresariales. El primer punto de partida sería clarificar la definición de una política. Política es un conjunto de lineamientos autorizados de manera formal sobre un tema específico. Por ejemplo, la política comercial. Ahí vas a encontrar todos los lineamientos respecto a cómo se vende en tu organización o en tu empresa. Hablas de la política administrativa, hablas de la política de recursos humanos, ahí deben estar todos los lineamientos. Entonces, mira, 5 puntos importantísimos para que hagas excelentes políticas. Número 1, habla de los puestos que son responsables de ejecutar esa política. No diga solamente se debe de autorizar. ¿Quién debe de autorizar? ¿A quiénes se les debe de autorizar? Entonces empecemos por ponerle nombres o caras a esas políticas. El segundo punto es que todas las políticas deben de estar dentro de un documento oficial, no esparcido en memorándums, en circulares o en correos electrónicos. Hay que integrar toda la información en una política, en un documento controlado. Le puedes poner un código y un responsable de estar revisando periódicamente esa información. Tercero, necesitamos clarificar perfectamente quién elaboró esa política, quién la realizó y quién la autorizó. Entonces hay que ponerle por protocolo las firmas de forma formal o de forma digital sobre quién autorizó esos lineamientos. El cuarto punto, deberíamos de clarificar que la política es un tema de justicia. No tiene que tratar de forma diferente a las personas, sino que buscamos tener un rasero donde cobramos de forma justa a todas las personas. Entonces, entender que una política es aplicativa para el 90 o 95% de los casos.
Pudiera haber que haya dos políticas. La política, por ejemplo, para miembros directivos o política para personal de la empresa, por supuesto. Pero lo que está dentro de cada política debe ser con un enfoque de aplicación a la mayor parte de las veces. Si hay excepciones, por supuesto, pero esas las debe autorizar alguien de un nivel superior. Y el quinto punto en una política es las normas claras de actuación. ¿Qué es lo correcto de lo incorrecto? Un vendedor tiene derecho a autorizar hasta el 10% de descuento. Arriba de eso pide autorización a el gerente de sucursal, al gerente de tienda. Entonces tenemos que clarificar cuáles son las normas. ¿Sí? Tú eres de nuevo ingreso, tienes derecho a un préstamo de 30 días. Tienes un año o más de antigüedad, tienes derecho a 3 meses de tu sueldo. Entonces, si las normas son claras, la gente va a saber exactamente qué decidir. Así es que estamos para apoyarte en tu empresa. Sabes que una de las especialidades del Grupo ALBE es documentación. Oscar, no sé qué tal te parece esta pequeña introducción de lo que debemos realizar bien y lo que no debemos hacer. Sí, pues entiendo más o menos que es un tema de también, o sea, sí, como que si tienes tus políticas internas, también como que tratar de hacerlas lo más claras y sencillas para que como que todo el mundo también entienda, ¿no? Y no hacerlas por hacerlas, pensaría Ujú. yo, hacerlas a la fuerza. Efectivamente. Eso es lo que te tenía por presentar en nuestra última capacitación. No sé qué tienes preguntas, dudas. ¿Nos faltó No, algo? no, de hecho creo que esto es un abrebocas, esto es un inicio de muchas falencias que no solo pienso yo, sino muchas compañías, microempresas tienen, ¿cierto? Porque a veces de pronto no nos enfocamos en estas cosas y después es donde vienen los problemas a futuro, ¿no? Por no tener eh, estos temas tan centralizados y en la mesa, digámoslo así. Entonces, de pronto, cuando se genera un problema es cuando empezamos a pedir ayuda y ahí es cuando tenemos inconvenientes, multas, etcétera, dentro de una compañía. Entonces, sí, sí, la verdad, sí, me encantó esta presentación, la primera presentación también. Y, hombre, muchas gracias porque sí, sí es algo que de pronto a veces uno piensa que uno está muy bien por lo que tú estás diciendo, porque uno solo piensa en facturar, pero a veces uno no piensa en estos problemas internos dentro de la compañía, ¿no? Que al final son problemas, si no se corrigen. Entonces, sí, muchas gracias a ti, eh, eh, a todo tu equipo también que nos están apoyando en esto y nada, muchas gracias y entendible todo. Muchas gracias, Oscar. No te molesto más. Te quedo muy agradecido por asistir a esta reunión a muy altas horas. No te preocupes. Tenemos este problema en el país que no lo pudimos hacer durante la semana y en verdad, qué pena, con quitarte un poco de tu tiempo en tu descanso. No te preocupes. Ya estaríamos trabajando normalmente entre semanas si es que algo se nos presenta.